Acerca del libro de Daniel y del libro de los Hechos, donde se narra la conversión de Pablo, de cómo Pablo fue también uno de los enviados que Dios levantó. Pero básicamente esta noche queremos hablar de los ángeles, en este caso el ángel que se le aparece a Daniel. Y ha habido momentos en la historia de la Biblia, en personajes, en hombres y mujeres que Dios quiere usar y tienen esas visiones, tienen esas bendiciones de parte de Dios, al Dios enviarles de manera específica ángeles para restaurar sus vidas, para traer dirección, para traer propósito y sobre todo para que sus vidas puedan ser útiles en las manos de Dios. Si yo te preguntara esta noche que Dios te pueda hablar, ¿cómo te gustaría que te hablara? ¿Te gustaría que te enviara un ángel para que te dijera qué tienes que hacer en este tiempo para que tu vida pueda ser transformada? Pues déjame comentarte rápidamente que cuando tomamos el papel de ser mensajeros de Dios, de ser instrumentos, porque eso significa ángel, un enviado, un mensajero, traemos buenas nuevas, tiene que ver con que Dios quiere obrar su perfecta voluntad en tu vida, en tu casa, en tu familia, donde quiera que estés. Y muchas de las veces cuando no se está conectado o en comunión con Dios, pues te puedes perder de la bendición de saber que Dios está hablándote. Así que vamos a leer el contexto de este capítulo 10, versículo 11, donde Dios está obrando la voluntad de Él en el tiempo que hemos estado diciendo, donde Daniel, Dios le revela que era el tiempo de empezar a traer una restauración al pueblo de Israel. Y me llama mucho la atención en el capítulo 10, versículo 1 en adelante, cómo hay un paralelismo con el pasaje del capítulo 1 de Esdras. Pero voy a leer primero dice capítulo 10, versículo 1 del libro de Daniel. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Fíjate bien, dos palabras claves que te quiero que te lleves esta noche. Que la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Quieres hablar? Dios está hablando, Dios está trayendo bendición y algo de lo que Dios quiere hacer, es precisamente traer esta dirección, traer este propósito a nuestra vida. Fíjate bien, dice la palabra: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. La pregunta es, ¿por qué fue revelada a Daniel? ¿Y por qué no fue revelada a otros? Porque si recuerdas, hace unas semanas estuvimos hablando cómo Dios, a través de la oración que hace Daniel de ponerse a cuentas por los pecados de Israel que estaban viviendo, Dios le revela a él en el espíritu que era el tiempo de salir de la esclavitud que tuvieron 70 años por haber desobedecido los mandamientos de Dios y por haberse desviado de la voluntad de Dios. Algo que pasa seguramente en algunas vidas o en algunas personas. No sé si te ha pasado que cuando se salen las personas de la voluntad de Dios, pues pareciera que su vida no tiene un sentido. Aquí Dios le revela que era el tiempo de empezar a hacer algo diferente. ¿Cómo hacer algo diferente? Hacer cambios, hacer transformaciones, hacer cosas que no se habían hecho nunca. Y en el caso de Daniel, dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande. El conflicto se refiere al conflicto que vivía el pueblo de Israel en el presente, el conflicto que estaba en los cielos desarrollándose. Hoy en día hay también conflicto, ahorita vamos a ver por qué. Y número 3, que independientemente que la palabra fue escrita en este tiempo, Dios nos la recuerda cada vez que la leemos, que va a haber situaciones de conflicto, pero la palabra de Dios verdadera triunfa sobre esos conflictos. Si tú tienes problemas, si tú has pasado por retos difíciles, el Señor te quiere recordar que así como Daniel, si tú te conectas en el Espíritu con Dios, vas a poder tener la revelación que necesitas, el entendimiento, la dirección específica para tomar una decisión o decisiones que te lleven a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y aquí dice: pero él comprendió. Aquí el punto es que podamos comprender esta noche y siempre
la palabra de Dios, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Es decir, que no solamente Dios le habla, porque Dios te puede hablar de muchas maneras, pero como te decía al principio, si no estás conectado con el Señor, con el Espíritu, te puedes perder de las bendiciones. En el caso de Daniel y muchos siervos o muchas siervas de Dios que en la historia de la Biblia y en la palabra están como testimonio, estaban en un momento especial de su vida de que querían avanzar, que querían salir de la condición de esclavitud donde estaban. Daniel había estado viendo cómo el pueblo de Israel había estado 70 años en esclavitud por desobedecer los mandamientos y salirse de la voluntad de Dios. Algo que te decía sucede en muchas vidas cuando se sale de la voluntad de Dios y no se siguen los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Sabemos que el primero, Jesús nos lo dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se encierra toda la ley y los profetas. Jesús le responde a un grupo de religiosos que le preguntaban cuál era el mandamiento más importante o el más grande. Y Jesús le dice: amarás al Señor, que coincide con Éxodo 20. Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él, pero que primero entendamos que necesitamos ponernos a cuentas, pedirle perdón. Por eso Daniel dice aquí la palabra, que comprendió la palabra. Daniel era un hombre conforme a la voluntad de Dios. Daniel era un hombre que sabía que si estaba en sintonía con el Espíritu, Dios le iba a dar la dirección correcta. Te pregunto de nuevo, ¿te gustaría que Dios te guiara a partir de ahora y te lleve a la dirección correcta? Hay dos requisitos que se necesitan para eso. Número uno, que puedas comprender la palabra y que tengas inteligencia en la visión que Dios te va a dar. Escucha. ¿Por qué comprender la palabra? Porque si recuerdan, cuando leíamos hace unos días el pasaje de Hechos, en los últimos pasajes de Hechos, vamos allá, donde Dios le está hablando a Pablo, Pablo se molesta con el pueblo de Israel, porque si bien todo lo que vivió Pablo para llegar a predicar la palabra y que apeló al César para llevar la palabra a las personas más importantes de esa época, y que hoy en día la iglesia se está perdiendo ese privilegio de llevar a las autoridades que hay en eminencia, que están puestas por Dios y elegidas dependiendo del país donde te encuentres, se le tiene que llevar la palabra sin temor. Pero para eso necesitas conocer la palabra, en este caso comprender la palabra, y tener inteligencia en la visión. ¿Cuál visión? En la visión que Dios te va a dar para que con los dones, talentos, que también hemos estado hablando, pueda ser usado por Dios. Dice aquí la palabra, donde Pablo menciona en el último capítulo del libro de los Hechos, capítulo 28, que Pablo estaba predicando en Roma, ya que había apelado al César, lo dejaron ahí, y dice que aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que enviaron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para verlos y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto en esta cadena. La esperanza, dice. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido ni alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Eso pasó en el tiempo, el primer siglo, cuando Dios levanta a Pablo para ser un enviado, para ser un comisionado, para ser un apóstol, para ser un ángelos, para ser un instrumento de Dios en sus manos, que no creía en el Dios vivo, que no creía en Jesucristo, si bien creía en el Padre, pero no le había sido revelado el nuevo pacto que Jesús vino a hacer en la cruz, para morir en la cruz por aquellos que confiesan su nombre,
y obviamente se arrepienten de sus pecados y abren su vida, su alma, espíritu y cuerpo al Señor para que el Espíritu Santo los selle y a partir de ahí su vida nunca sea la misma. Eso tiene que ver con lo que tiene que suceder en la visión, en la comprensión de la palabra. Muchas personas pueden ser expuestas a la palabra, pero su cuerpo está presente y su mente no. De tal manera que no la pueden entender, no la pueden comprender, no la pueden aplicar y menos la van a vivir. Y no la hacen suya. Solamente viven de una religión, solamente viven de costumbres, solamente viven de tradiciones, pero no tienen una comunión con Dios personal como la tenía obviamente Daniel y como la tenía ya Pablo en este tiempo, porque Pablo algo de lo que hizo fue permanecer siendo guiado desde el principio, desde el momento que se le cayeron aquellas escamas cuando Ananías oró por él. Como escamas que tenía en los ojos, estuvo ciego 3 días y el Señor le habló directamente. Dios le habló de manera audible. No solamente se le apareció de manera personal Jesús, lo tumbó del caballo, le quebrantó el orgullo, le quebrantó sus argumentos religiosos y Dios lo había llevado a ese punto de conocer un montón la Torá, de conocer todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, pero que no era útil en ese momento para Dios hasta que pudiera recibir el entendimiento de que Jesús es el Hijo de Dios y tenía que morir en la cruz para resucitar entre los muertos y al morir en la cruz reconciliarnos con el Padre, poder ahora por la fe en Él restaurar la relación que se había perdido con el Padre, con el Creador del universo, todos los hijos de Dios, y podamos entrar en libertad delante de su trono, platicar con Dios, orar con Dios, escuchar su voz y saber que Dios está con nosotros. El problema de hoy en día del cuerpo de Cristo en algunos momentos de la vida del cristiano, o el problema que sucedía también en el tiempo de Daniel y en el tiempo de Pablo, es que las personas tenían incredulidad y dureza de corazón. ¿Y por qué te digo esto? Porque dice la palabra, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles, es decir, los tenían casi que convencer, a pesar de que ellos ya conocían, y pongo entre comillas, conocían la palabra o la Torá. Dice, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, es decir, les estaba hablando de las raíces hebraicas, les estaba hablando de la ley, les estaba hablando obviamente de los profetas, de aquellos que daban dirección en ese tiempo y en el pasado y hoy en día también al pueblo de Dios. Les estaba hablando de dirección y les estaba hablando de un propósito que Dios les había dado en la ley, por lo cual ellos también tendrían que haber entendido que Dios es real. ¿Qué pasa hoy en día? Hay mucha gente que tiene Biblia pero no la lee. Hay mucha gente que la lee pero no la entiende. Y hay mucha gente que la lee, la entiende, pero no la puede transmitir, no la puede vivir, no la puede digerir porque todavía no han sido llenos del Espíritu Santo. Se confunden, andan sacando de contexto las cosas. Y esto está sucediendo cada día más porque el pueblo de Dios, algo de lo que está sucediendo es que no está leyendo la palabra. No está entendiendo la palabra, no la está comprendiendo. Y al no comprenderla no la puede aplicar. En el caso de Daniel y en el caso de Pablo hay 2 características que tenían. La primera, eran personas que eran entendidas en la palabra, comprendían la palabra. Yo te hago una pregunta esta noche. ¿Tú comprendes la palabra cuando la lees? Y si no, tienes tarea de buscar el rostro de Dios y que el Espíritu Santo te hable. Y tuvo inteligencia en la visión, en lo que Dios le estaba mostrando, tuvo la inteligencia. La inteligencia tiene que ver con la práctica del conocimiento para llevar a cabo algo y tener un resultado. Porque puedes ser inteligente en teoría, pero hasta que no tengas un resultado, no puedes decir que cantaste victoria. Mucha gente se vuelven teólogos literalmente de teoría, pero no de práctica. Por eso dice la palabra en otro pasaje que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Aquí nosotros podemos ver a continuación lo que se expresa de parte de Pablo al ver que la gente, a pesar de que les estaba queriendo convencer con la ley de Moisés, como muchos a veces quisiéramos que la gente leyera la palabra, tuviera la Biblia, pudiera cambiar su vida, pero no sucede. La tienen de amuleto muchos abiertos en el Salmo 91, pero no la leen. Ya no te digo de memorizarla, ya no te digo de compartirla, ya no te digo ni siquiera de orar y de ayunar
para que Dios te muestre qué tienes que hacer. Porque la gente está dispuesta solamente a escuchar lo que quiere oír. Y aquí podemos ver que no es algo nuevo, es un espíritu de estupor. Lo menciona Pablo en Romanos 11, pero aquí dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, es decir, porque unos decían, dice, y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Fíjate qué tremendo. Otros asentían, ok, le seguían la corriente. Está bien lo que dices, pero otros no creían. ¿A qué te suena? Si tú como hijo de Dios tienes oposición en tu casa, tienes oposición en tu familia, tienes oposición en muchos lugares, necesitamos orar, pero necesitamos comprender la palabra para poderla transmitir. Pablo era un hombre que estuvo en el proceso de Dios preparándose en la Torá, y cuando tuvo el encuentro con Jesús, no solamente aplicó lo que ya sabía, sino que entendió que tenía que llevar a un nuevo nivel su fe, su conocimiento de Dios, pero sobre todo su amor al Padre y al Hijo, porque solamente amaba al Padre, pero no amaba al Hijo. Y la palabra dice que aquellos que no amen al Hijo están prácticamente, o no crean en Él, están prácticamente perdiendo la bendición de ser salvos. Y dice, y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Fíjate bien lo que dice Pablo, ahorita vamos a leer lo que dice Daniel. Dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para ser instrumento de Dios y ser útil en las manos de Dios? Comprender la palabra. Dice aquí que no entendéis, y viendo veréis y no percibiréis. O sea, viendo habla de visión, recuerda, dos cosas. Tiene que ver con la comprensión y el entendimiento, y tiene que ver con la visión. Dice, viendo veréis. Mucha gente puede tener o ver visiones, o tener una visión, pero no le crea la visión de Dios. Prefiere ver la televisión, prefiere ver el internet, pero no le cree a Dios. O necesitas escuchar, a veces necesitas escuchar que alguien te diga las cosas, a veces hasta para confirmar, no una, sino varias veces, como le pasó a Gedeón, para que puedas creer que la visión que Dios te habló desde el principio era de él. En el caso de Daniel, Daniel tuvo muchos encuentros. Ahí pusimos la imagen donde está en el foso de los leones, donde lo meten por no rendirse a adorar la estatua del rey, y obviamente él no lo hace, y esto sucede porque Dios estaba hablando a Daniel, diciéndole, te tienes que mantener amándome con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Daniel no falló, se mantuvo, y aún así, obviamente Dios lo guardó, igual sus amigos, por no estar adorando una imagen, por no obedecer la ley de adorar un Dios, fueron expuestos y fueron a punto de morir humanamente, porque los amenazó. Escucha, la máxima autoridad que estaba en ese tiempo los amenazó con matarlos, exhibirlos. Pero ¿qué pasó con la vida de sus amigos? Dios los rescató del horno de fuego. ¿Qué pasó con Daniel? Lo rescata del foso de los leones. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque Daniel comprendía la palabra. Él sabía a qué Dios le había creído y estaba sirviendo. Ahorita lo vamos a ver. Cuando dice al Dios que sirvo, dice la palabra de esta manera: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Un corazón engrosado, un corazón lleno de colesterol, de triglicéridos, un corazón enfermo, un corazón lleno de toxinas, lleno de veneno. El engrosamiento del corazón trae enfermedades. Hoy en día se sabe que hay hipertensión, que puede haber infartos, puede haber un montón de problemas. Físicamente, pero espiritualmente, un corazón engrosado significa que tu alma está sepultada, que tu alma, tus emociones, tu entendimiento, tu razonamiento están bloqueados. No puedes comprender, no puedes entender a nivel almático. A nivel físico es enfermedad, a nivel almático hay un bloqueo. Y esto el Señor me lo recordaba, porque ahorita que leamos Daniel, yo espero que estés tomando nota, cuando hay comprensión de la palabra, ¿qué tienes que hacer para comprender la palabra? Pagar el precio. Pablo, ¿cuánto tiempo estuvo a los pies de Gamaliel? Muchos años. Cuando llega Jesús y escribe esto, habían pasado más de 5 o 10 años, ya estaba en la obra, llevaba como 15 años.
sirviendo al Señor, cambiando su manera cada día de pensar a llegar a ser como Jesús. Mucha gente se ofende cuando decimos tenemos que ser como Jesús, aspirar a llegar a la altura del varón perfecto como Jesús. Y me ha contestado gente en autoridad que decían en su momento, es que es imposible, ¿cómo le pides a la gente que sea como Jesús? Pues esa es la norma, esa es la talla a la cual debemos de llegar. El problema es que la gente se conforma y ve a un Jesús diferente. Veo un Jesús disminuido, como si Jesús necesitara de nosotros, cuando Él ya hizo todo en la cruz, resucitó, venció a la muerte, al pecado y a Satanás, y no tendríamos ni que estar enfermos, ni tener problemas de ningún tipo que no se puedan vencer. Escucha, de ningún tipo que se puedan vencer no significa que no tengas problemas, va a haber problemas. Pero esos problemas se pueden vencer comprendiendo la palabra y teniendo inteligencia para aplicarla. En el caso de Daniel, en el caso de Pablo, ellos tenían dos características. Fíjate bien, Pablo estuvo preparándose años en la Torá, sabía el teje y maneje de la Torá, de la religión judía y farisea. Él le ponían poner algo y lo podía contestar de memoria, la recitaba, la entendía. Había pasado mucho tiempo y era celoso de su creencia, de la secta farisea, porque también era una secta. Pero tuvo que tener un encuentro con Dios, con Jesucristo mismo. Jesús se le apareció, porque Dios, cuando Dios quiere usar, no importa qué tan adversa sea la situación, Dios va a tener un encuentro contigo. Esta noche yo espero que si tú estás escuchando, porque le hemos enviado el mensaje siempre a muchos amigos y familiares y hermanos de la fe, quizás Dios te está diciendo que necesitas subir de nivel de fe, a quitar ese engrosamiento, a quitar esa incredulidad para que puedas entender, a quitar esa ceguera espiritual, que puede ser ceguera física, escucha, que puede ser falta de visión. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, fíjate bien, para que no vean, no se cumple el propósito por el cual Dios te ha dado dones, talentos físicos, capacidades, y oigan con los oídos y entiendan de corazón, entiendan en su alma, en su razonamiento, entendimiento y intelecto, dice, y se conviertan, es decir, sean transformados, sean cambiados, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. Sabed pues que a los gentiles, y ellos oirán. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no quiso, no ha querido, pero los que han querido sabemos que han sido alcanzados. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Dios abrió puerta. En el caso de Daniel, estamos Daniel 10, capítulo 10, dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Dios puso una carga en el principio a Pablo, se la pone a muchos siervos, una carga de amor por las necesidades. Daniel hubiera sido bien fácil para él no tener esa carga, porque él estaba en una posición de autoridad, uno de los gobernantes, estaba puesto en autoridad, estaba cómodo hasta cierto punto, tenía privilegios. Sin embargo, él tenía una carga por su nación. ¿Qué tiene que pasar en esta generación? Tú tienes carga por tu familia, por tus familiares, por tus amigos, tus vecinos, compañeros de trabajo, por tu ciudad, por tu colonia, por tu país, por tu estado, no sé, por las naciones de la tierra. ¿Tienes carga realmente? Porque realmente Dios nos quiere recordar que cuando hay una carga, aunque estés en la condición que estés, vas a estar así, pero en lo espiritual estás empezando a entender o a comprender lo que Dios quiere hacer. Y dice que en aquellos días, dice yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré aquí que un varón vestido de lino. ¿Te acuerdas que te decía al principio cuántos días tienen que pasar o cuánto tiempo tienen que pasar para que Dios te hable? O si Dios te habla, ¿qué precio tienes que pagar? En el caso de Daniel estuvo 21 días afligido, con esa carga, orando, Señor, ¿qué quieres mostrarme? Yo te me imagino a un Daniel preguntándole, Señor, me siento incómodo, no me puedo sentir tranquilo, algo quieres hacer, pero no sé qué es. Y 21 días estuvo incluso en un tipo de ayuno
buscando el rostro de Dios y pidiendo dirección. Y en el 24 del mes, dice primero, estaba yo a la orilla del gran río, él seguía haciendo sus actividades, pero en ese lugar de agua, escucha, tiene que ver con el espíritu, alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. O sea, algo muy específico, una imagen con cosas que él pudo entender. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Imagínate, su rostro parecía un relámpago. ¿Tú has visto los relámpagos, la luz así? Imagínate cómo, pues, es una luz impresionante. Su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como un estruendo de una multitud. O sea, una visión impresionante, impresionante. Dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, huyeron y se escondieron. O sea, seguramente percibieron esto y no lo pudieron entender. Hay mucha gente que después de este mensaje va a salir corriendo. Va a decir, no le puede entender de qué estás hablando, hermano, de qué estás hablando. Bueno, espero que no seas de los que corren y te quedes como Daniel para que escuches lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tienes que leer esta palabra, hermano. Léete todo el libro de Daniel. Pero esta noche dice, y solo yo, Daniel, me quedé, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Es decir, cayó postrado Daniel porque se quedó sin fuerzas. Y aquí una mano, dice, me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel, varón muy amado. Fíjate bien, después de que tuvo ese encuentro, Dios le hace sentir su presencia, su poder. Dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Sabes que la posición para poder recibir el mensaje de Dios tienes que estar de pie, tienes que estar en la pelea. Él se preparó 21 días, aquí lo dice. Estuvo orando, estuvo cargado, no probó muchas cosas pesadas en su alimentación, algo básico, pero cuando él se presenta, físicamente estaba débil, pero el Señor le fortalece y le dice lo siguiente, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. ¿Cuándo Dios quiere tener un encuentro contigo? Yo espero que tú entiendas que ahora Dios quiere tener un encuentro contigo. Yo no sé si estés de pie, si estés sentado, pero Dios quiere tener un encuentro. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, escucha, entender y humillarte, algo que ya dijimos, en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Recuerda que Daniel estaba orando para que Dios levantara primero Dios perdonara a la nación de Israel por haber desobedecido y haber llegado a un momento de esclavitud donde fueron esclavizados, fueron conquistados. Dios trajo un cumplimiento de maldición por desobedecer su palabra, desobedecer sus mandamientos, por desobedecer su voluntad, por no estar atentos a la obediencia a Dios, sino que hicieron lo que quisieron. Y Dios les había traído un juicio. Entonces hubo un arrepentimiento. Daniel se arrepintió por sus generaciones, por la gente que vivió antes que él. Él no había cometido pecado, pero sabía que los reyes, los sacerdotes, los profetas, los levitas, el pueblo, las generaciones anteriores habían pecado contra Dios. Y Dios les había traído un juicio. Pero Daniel intercedió para que Dios perdonara, tuviera misericordia, terminar esa etapa de 70 años, porque lo había dicho a uno de los profetas, a Jeremías, y era el tiempo en el cual Dios tenía que cumplir también su promesa, pero usó la vida de Daniel. Sabes que cuando alguien viene con una palabra de Dios, o Dios envía su palabra a través de cualquier persona, que es el tiempo de Dios, Dios abre una ventana donde dice, hasta aquí llega la maldición en tu vida. Cuando Jesús viene a tu vida, hasta aquí. En el caso de Pablo, él estaba en contra de Jesucristo.
Pero cuando viene Jesús y tuvo un encuentro Pablo con Jesucristo, hasta ahí terminó su trabajo de maldición y empezó una vida nueva, una vida de bendición. Yo no sé si hasta el día de hoy lo que tú has creído, lo que tú has vivido, lo que tú has percibido como religión, como tradición o como fe, sea maldición. Pero a partir de ahora no vas a tener excusa para decir, Dios no me ha dicho que tengo que creer solamente en Jesucristo, que tengo que ser fiel a la voluntad que Dios me quiere mostrar y hacer. Y a partir de ahora tu vida va a dejar de ser de maldición a ser de bendición. En el caso de Daniel se levantó, oró, sus palabras fueron escuchadas desde el primer día, pero a causa de que había una oposición, dice, mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Para ahora, decía hace rato, para estos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Acuérdate que estaba débil físicamente. Y aquel que tenía semejanza de hombre tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. y me dijo, ¿sabe por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Sabes qué está escrito en el libro de la verdad? La palabra. Está escrita la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Jesucristo es el que es la verdad, es la palabra y es la vida. Dice, capítulo 1 de Esdras. Viene un paralelismo, con esto quiero cerrar, donde Dios está haciendo una guerra que le habla a Daniel que estaba sucediendo en los cielos desde el primer día que él empezó a orar. Pero cuando viene ese cumplimiento en lo físico, porque dijo, es para ahora y para estos días. Estos días, dice la palabra decreto de Ciro, que llevó en este tiempo de Ciro, rey de Persia, cuando Dios cumple su promesa. Dice, en aquel año de Ciro, rey de Persia, en el primer año, rey de Ciro, rey de Persia, Dios había puesto en el corazón de Daniel orar. Esta visión se la da en el año tercero. Paralelamente, ya estaba el pueblo de Israel empezando a hacer realidad, a quitar los estorbos, a quitar los escombros literal, para reconstruir las murallas y la ciudad de Jerusalén. Pero dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado de cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Dios pone en el corazón de el pueblo de Israel que estaba cautivo un deseo de servir a Dios.
Pero antes de que sucediera eso, Daniel tuvo la visión de ponerse a cuentas. Daniel, ya que esto se ejecutó, Daniel tiene la visión del encuentro, donde Dios le dice, esta es la palabra que te estoy dando. Tenía carga Daniel porque el pueblo de Israel ya estaba haciendo realidad lo que tuvo como visión, la oración que Dios puso en el corazón de Daniel de interceder por su casa, por sus generaciones, por su pueblo. Daniel era un hombre entendido. Daniel era un hombre con inteligencia, pero porque había pagado un precio. Años, desde joven, estaba metido en la presencia de Dios. Hay mucha gente que quiere que Dios le hable y todavía nunca ha leído la Biblia completita. Hay gente que Dios quiere que le hable, pero no están dispuestas a orar, a tener un devocional diario. Hay gente que Dios quiere que le hable y quiere que le diga qué hacer, pero no están dispuestos a dar la palabra profética que Dios ha puesto en su espíritu para que muchos sean sanados y restaurados. Pasa con lo de Pablo. Escuchan la palabra, pero no oyen, no entienden y menos la van a compartir porque no creen, porque hay dureza en su corazón, hay engrosamiento en su corazón. En el caso de Daniel era un hombre que estuvo pagando el precio antes, durante y después. Para que se ejecutara la palabra. Yo te hago una pregunta. Cuando Dios hace un regalo a tu vida de enviar a alguien, ¿no?, de ser enviado, Dios te quiere enviar, pero Dios quiere enviarte ángeles, enviarte mensajeros. Dios te lo hace cada vez que se comparte la palabra. Dios te lo hace cada vez que alguien te dice lo que Dios quiere de tu vida. Y lo regular, normal, es que la gente te va a decir, lee la palabra, ponte a orar, ten devocionales, memorízala, escríbela en los lugares de tu casa, la palabra, memorízala, compártela. Si tú nunca has hecho eso y nunca has leído la palabra, yo te invito a que esta noche te inspires a que te des cuenta que Dios habla en medio de la esclavitud, en medio de los problemas. Da dirección, pero el primer paso es arrepentirte, ponerte a cuentas. ¿Qué cosas de tu vida, de tu pasado sabes que tienes que ponerte a cuentas? ¿Qué cosas de tu vida, de tu pasado con tu familia, con cualquier área de tu vida necesitamos ponernos a cuentas? No solamente hoy, sino siempre, para que Dios cumpla el propósito. Aquí dice la palabra que Daniel oró, se puso a cuentas, pasaron como 3 años en ese proceso para que Dios cumpliera su palabra, pero Dios puso en el corazón desde el primer momento, por eso dice, desde el primer día de tu oración, tu oración fue escuchada, pero hubo oposición. Sabes que Dios te ha dado una palabra, pero hay oposición. Dios ha enviado ángeles, ha enviado profetas, ha enviado apóstoles, ha enviado palabra a tu vida. Enviado se llama el mensaje de esta noche, porque he sido enviado a ti, varón muy amado. Yo te digo esta noche, Dios a través de esta palabra te está enviando un mensaje de que necesitas prepararte. Escucha, para que Dios te revele y puedas ejecutar con inteligencia la comprensión de la palabra en tu vida, necesitas prepararte, necesitas leer la palabra, necesitas memorizarla, compartirla, necesitas pagar el precio, necesitas invertir en ti, en la palabra, tiempo, recursos, talento, pero necesitas sobre todo ser lleno del Espíritu Santo, y para ser lleno del Espíritu Santo necesitas recibir a Jesús en esta generación, pedirle perdón. Jesús ya hizo todo por nosotros, pero nosotros tenemos que prepararnos. En la medida que nos preparamos, en la medida que comprendemos, Dios nos da la inteligencia para aplicar la palabra. ¿Quieres solucionar un problema en tu vida? Necesitamos pagar el precio de comprender la palabra. El Señor quiere hablarnos hoy. El Señor quiere traer revelación hoy. El Señor quiere bendecirnos hoy. Pero ¿qué tan engrosado está tu corazón? ¿Qué tanta incredulidad hay en tu corazón? Recuerda, corazón habló de alma, tiene que ver con entendimiento, razonamiento y emociones. ¿Cómo están tus emociones? ¿Están engrosadas de cosas que te impiden tus emociones? ¿Tienes temor? Por eso el ángel, o los enviados, o el enviado que Dios da, donde Dios da mensaje a Daniel, dice, no tengas temor, no tengas temor. Dios te quiere fortalecer, no quiere que tengas temor. El temor, acuérdate, espíritus de muerte, enfermedad, pobreza, culpa, odio, tomar bajo autoestima, el enemigo los quiere usar para detener la voluntad de Dios en tu vida. Esta noche lo único que te voy a pedir es que oremos, pidiéndole perdón a Dios,
que quite todo estorbo, que quite todo lo que impida que lo que Dios quiere traer a tu vida, lo que Dios ha enviado a tu vida llegue, pero lo puedas comprender y con inteligencia lo puedas aplicar. Dios quiere bendecirte. Lo hizo con Daniel, lo hizo con Pablo, lo ha hecho con todos los personajes y héroes de la fe. Dios lo quiere hacer contigo también, pero necesitas comprender la palabra y tener inteligencia para aplicarla. Y tuvo inteligencia en la visión, en lo que Dios te está dando. ¿Cuál es la visión que Dios te da este tiempo? ¿Qué Dios quiere hacer con tu vida? Necesitas inteligencia, necesitas comprender la palabra. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos perdone de nuestra incredulidad, que quite toda esa incredulidad y dureza de corazón. Para cerrar, quiero leerte lo que pasó con el pueblo de Israel cuando Dios levanta a Ciro, un incrédulo, un rey que era el máxima autoridad de ese tiempo, la máxima autoridad, y entonces se levantaron los jefes de las casas paternas. Yo espero que esa sea tu respuesta esta noche, que te levantes como cabeza de hogar, como matrimonio, como hijo, como jefe, como empleado, como empresario, como ministro, no sé qué función tengas o roles. Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos, escucha, cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, con bienes y ganado y con las cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Es decir, Dios restituyó, devolvió lo que el enemigo había robado. Escucha, 70 años habían pasado. Yo no sé cuántos años lleves con problemas. Yo no creo que sean 70 y no espero que pasen 70 para que lo resuelvas. Pero aquí la fórmula es arrepentirse, ponerse a cuentas, aún de los pecados que no cometiste tú, pero que quizás tus generaciones, tu país, tu nación, yo no sé dónde estés, según la carga que Dios ponga en ti, ponerte a cuentas. Y número 2, empezar a buscar a Dios de tal manera que puedas comprender la palabra a partir de ahora y puedas tener la inteligencia en la visión, en la dirección que Dios te va a llevar. Y esto es el resumen. Dios ha enviado la palabra a través de sus siervos, los profetas, a través de los salmos, a través de la palabra del Antiguo y Nuevo Testamento. Dios ha enviado ángeles ya, Dios ha enviado mensajeros, ha enviado ministros, ha enviado mucha gente y la está enviando cada vez que se comparte este mensaje de salvación, este mensaje de fe, de esperanza en el Dios vivo. Hay gente que es alcanzada y tocada. No nos vamos a callar, porque hay mucha gente que puede ser alcanzada, porque la palabra que el día de hoy estamos transmitiendo no es una palabra de hombre, es la palabra que Dios quiere que entendamos. Necesitamos comprender la palabra, necesitamos tener inteligencia en la visión para aplicarla, necesitamos arrepentirnos, necesitamos ser obedientes a la palabra y buscar el rostro de Dios. A lo mejor te vas a sentir débil, porque quizás vas a ayunar, porque quizás vas a orar, quizás vas a ponerte a cuentas, pero Dios te va a fortalecer. Dios a partir de ahora va a estar contigo a un nivel mayor, porque ya estás comprendiendo y entendiendo que la palabra que le dio al pueblo de Israel es la misma que Dios te quiere dar. Te digo, yo no sé cuántos años han pasado de esclavitud. En el caso de Daniel, estuvo viendo cómo reyes subían al trono y en cada uno de los momentos Dios le dio gracia con aquellos reyes y lo puso en posición de autoridad. Estaba cómodo, no tenía por qué incomodarse, pero Dios puso una carga. Aunque ya se estaba haciendo realidad el plan de Dios en el pueblo de Israel de ser restaurado, él sentía una carga y sabía que había situaciones que se tenían que resolver en el espíritu y él fue obediente. Dios puede poner hoy una carga. Yo no sé cómo esté tu vida, tu matrimonio, yo no sé cómo esté tu ministerio, yo no sé cómo esté tu negocio, yo no sé cómo esté tu economía, tu trabajo, tu estudio, yo no sé cómo estén las áreas de tu vida, pero hay guerra, amado. Hay guerra constantemente. Estos espíritus de oposición, esos príncipes de Persia, esos príncipes que estaban peleando con los ángeles de Dios para que no llegara la confirmación, el aliento de la palabra de Dios a Daniel, porque Daniel estaba con una carga, él no sabía, pero Dios ya había contestado desde el primer día.
No te canses de orar por tus hijos, no te canses de orar por tus matrimonios, no te canses de orar por tu familia, por tus generaciones, por tu ministerio, por tu negocio. No te canses, persevera, porque Dios está trayendo comprensión en la palabra y te está dando inteligencia en la visión para que te fortalezcas y venzas en el nombre de Jesús. Yo espero que esta noche va a haber una segunda parte de este tema, porque de verdad es más todavía lo que Dios quiere mostrarnos. Pero Dios espero que ponga un espíritu, como lo puso en el pueblo, un espíritu de despertar, el espíritu de Dios que te despierte. Y lo primero que te decía, tienes que estar a cuenta. Vamos a orar. Cierra ahí tus ojos y dile: Señor Jesús, en esta noche yo te pido que me perdones por esa incredulidad de mi corazón, de mi entendimiento, mis emociones, mi intelecto, por esa grosura que ha habido, ese estorbo, esas toxinas espirituales y físicas y almáticas que me han impedido entender y comprender tu palabra, recibir por fe el regalo del sacrificio de Jesús en la cruz, y que yo quiera añadir a eso obras, religión, tradición o costumbres. Hoy me arrepiento de cada pecado, dile. Yo me arrepiento por ser orgulloso, por ser vanidoso, por ser egocéntrico, por ser desobediente, por ser pecador. Tú conoces mi vida. Recuerda que Dios es omnisciente, no lo podemos engañar. Conoce tu pasado, presente y futuro. Señor, perdona mis pecados. Dile: me arrepiento por vivir hasta el día de hoy como religioso, por vivir hasta el día de hoy como Pablo, persiguiendo a la iglesia en lugar de ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. Me arrepiento por haber sido duro de corazón, tardo para oír y lento para obedecer. Pero hoy te pido, Señor, que me limpies de todo espíritu de muerte. Escucha, repítelo: límpiame y quita y echa fuera de mí todo espíritu de muerte, de pobreza, de enfermedad, de culpa, de odio, de temor y de baja autoestima. Echa de mí esos espíritus que impiden que yo avance. Dile: Señor Jesús, quita de mí toda incredulidad, toda dureza de corazón, y trae libertad a mi vida. Te abro mi corazón, Señor Jesús, porque yo creo que venciste en la cruz con tu preciosa sangre a la muerte, al pecado de Satanás, porque resucitaste entre los muertos y estás vivo a la diestra del Padre, gobernando con poder. Hoy límpiame con tu preciosa sangre. Me arrepiento de cada pecado. Hoy te abro mi corazón y quiero que seas mi único Señor, Rey y Salvador de mi vida. Hoy yo creo que por hacer esta oración y por la fe en tu sacrificio, Señor Jesús, y tu resurrección entre los muertos, hoy mi nombre es escrito con letras de oro en el libro de la vida. Y tengo salvación, vida eterna y perdón de pecados. Lléname de tu Espíritu Santo. Dame de tu entendimiento. Dame de tu comprensión en tu palabra. Dame de tu llenura e inteligencia para aplicarla, para compartirla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendice a aquellos que escucharon con atención este mensaje, y si no, ahí está grabado para que lo vuelvan a escuchar los que se están conectando después. Bendice a aquellos que hoy han recibido esta palabra, para que puedan comprender tu palabra y para que puedan tener inteligencia en la visión que tú les estás mostrando, les has mostrado ya o les mostrarás. Señor, pon un espíritu de despertar. Despierta el espíritu de aquellos que hoy han escuchado esta palabra, lo escucharán. Y cada día de sus vidas, que estén alertas, estén atentos a preguntar, a buscar tu rostro como Pablo y Daniel lo hicieron en su generación, a buscarse, a prepararse más, a estar listos para toda buena obra, enteramente capacitados porque tu palabra es verdad. Levántalo, Señor, a un nivel de gloria como nunca antes, no solamente de gracia y misericordia como hasta el día de hoy, sino de gloria, aquellos que están dispuestos a pagar el precio de orar, de ayunar, de interceder, de clamar, de ponerse a cuentas por sus generaciones, por sus pasados, y que hoy puedan estar al día contigo, sabiendo de que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bendice a aquellos que hoy se levantan con ese espíritu de Esdras, con ese espíritu de Nehemías, con ese espíritu de Daniel y de Pablo, para ser instrumentos útiles y que tú los puedas enviar, que sean esos enviados. Tú estás enviando tu palabra a sus vidas. Estás enviando hoy a su espíritu, alma y cuerpo, una palabra de fortaleza, de amor, de misericordia y de justicia. Levántalo, Señor, como nunca antes. Sana a aquellos que hoy tienen enfermedades, Señor. Aquellos que le han diagnosticado enfermedades terminales, Señor. Aquellos que han tenido diagnósticos adversos en las áreas
materiales, económicas, académicas, laborales, matrimoniales, donde ya no había futuro, Señor, tú sopla vida, trae libertad como nunca antes, Señor. Restaura esos huesos secos que no tenían vida y trae vida desde los 4 puntos cardinales, sopla vida en los hogares, Señor. Quita toda división, quita todo enojo, toda ira, toda contienda. Quita toda situación que esté impidiendo que haya unidad en los hogares de tu pueblo. Que ellos puedan ser uno contigo, Señor Jesús, como tú y yo y el Señor Jesús somos uno, cada uno de tus hijos que buscan y te adoran en espíritu y en verdad. Levántalos, Señor, afírmalos, establécelos y fortalécelos en tu palabra como nunca antes. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Y si tú has sido bendecido por el Señor, comparte este mensaje. Este mensaje, recuerda, se llama enviado. Te vuelvo a repetir, dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Dios ha enviado una palabra. Dios te quiere enviar más mensajeros. Dios te quiere dar más dirección. Pero necesitas hacer lo que hizo Pablo, lo que hizo Daniel, comprender la palabra y tener inteligencia en la visión. Pablo podría también haberse quedado, decir, bueno, yo ya sé mucho, no necesito hacer más porque, bueno, ya soy salvo, ya no tengo que hacer más porque ya Jesús me habló, sino que él dijo, ahora yo tengo una carga, porque todos los judíos y aún los gentiles sean alcanzados, y esta carga nos ha llegado a nosotros. Si tú no te callas de hablar la palabra, miles de familias de tus lomos van a salir. Lo hemos estado diciendo, los siguientes profetas, los siguientes apóstoles, los siguientes maestros, evangelistas, los siguientes gobernadores, los siguientes presidentes, los siguientes legisladores, los siguientes profesionistas, empresarios, obreros, las siguientes generaciones de educadores, de maestros, de bendición, que impacten nuestra generación. No sabemos cuándo Cristo va a venir. No sabemos si viene hoy en la noche, no sabemos si viene la próxima semana, en un mes, en una década, en un siglo o en 1000 años. No sabemos, pero necesitamos preparar a esta generación con un corazón dispuesto, como lo tenía Daniel, Pablo y tantos héroes de la fe que hay en la palabra, que tú ves que tenían ese entendimiento, tenían esa comprensión de la palabra porque pagaron un precio. Daniel pagó el precio de muchos años, desde que estaba joven hasta ver los 70 años. Estaba casi como en los 80 y tantos cuando Dios tuvo esos encuentros con él. En el caso de Pablo también pasaron años de preparación previo a tener un encuentro con Jesús. Escucha, lo que tú has vivido hasta el día de hoy, el enemigo lo quiere poner como una excusa, como un estorbo para que no avances. Lo que has vivido hasta el día de hoy, Dios lo quiere usar como una palanca, como un apoyo, como un testimonio tal de que aún en medio de tus circunstancias tú puedes ser de bendición a mucha gente a tu alrededor. El enemigo quiere destruir, matar y enfermar, pero Jesús viene a dar vida y vida en abundancia. Dios quiere traer libertad a tu vida. Dios quiere traer restauración y restitución sobre todo. Así como Ciro devolvió los utensilios, el enemigo va a traer de nuevo lo que te ha robado. Dios va a poner, incluso va a enviar lo necesario, medios, recursos, personas, para que Dios se glorifique. Y cuando suceda eso, yo espero que estés también gozoso compartiendo las buenas noticias a los que te rodean para traer sanidad y libertad a sus vidas como nunca antes. Que pases una excelente noche. Nos vemos en la próxima semana con una segunda parte de este tema de enviado. Que Dios te bendiga. Pasa un excelente tiempo. Un abrazo de parte de los que conformamos todos el Ministerio del Centro Cristiano Internacional Aposento Alto. Que Dios te bendiga, pase una excelente noche. Nos vemos el domingo, 11 de la mañana, con un mensaje de bendición. Y la próxima semana a las 8:30 de la noche estaremos compartiendo también un mensaje, la segunda parte de enviado. Que Dios te bendiga, pase un excelente tiempo. Hasta luego.